Dios les bendiga. Les habla Franklin Torres. Es un placer, un privilegio volver a este medio y compartir con ustedes el mensaje de este día. Y quiero iniciarlo haciéndote unas dos preguntas. Si Dios te escogiera para una misión concreta e importante, pero tú no sabes con exactitud qué misión es esa. Y la segunda pregunta, ¿y si Dios estuviera obrando en tu vida para ayudarte a triunfar en esa misión, pero por no comprender sus caminos, empleas una gran cantidad de tiempo y de esfuerzos saboteando tu propio futuro, perdiéndote de lo mejor que Él tiene para ti? Sabes, muchas personas se encuentran así. Incluso personas que han decidido seguir a Cristo se encuentran así. Jesús nos dio una imagen aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos dio una imagen de lo que el Padre Celestial, de lo que Dios espera de nuestra vida, de cómo está obrando ahora mismo para lograr que se convierta en una realidad lo que Él espera de nuestras vidas, y de cómo tú y yo podemos colaborar, formar parte para ver los resultados. Y de eso habló Jesús a sus discípulos, a su círculo íntimo de amigos, acerca de resultados. Jesús les habló a sus discípulos acerca de ser productivos, de tener una vida abundante. Así es. Jesús les habló a sus discípulos, a su círculo íntimo, acerca de resultados, es decir, de ser productivos, de tener una vida abundante. Jesús se los llevó a un viñedo esa misma noche que fue traicionado, una noche bastante intensa, y les habló de fecundidad. Dios no te salvó, o Dios no nos salvó solamente del juicio y de la muerte. Nos salvó para una vida maravillosa, pero que está centrada en una vida de resultados, en una vida abundante en medio de la adversidad. Él quiere que nuestra vida produzca una buena cosecha en medio de la adversidad. Nuestra mayor realización personal llegará cuando nos dediquemos a cumplir esa misión con todo el corazón, no importando las circunstancias difíciles que están a nuestro alrededor. Como te dije, Jesús les habló esto a sus discípulos la noche anterior a su muerte. Él fue muy intencional. Esa misma noche fue la noche anterior a la celebración de la Pascua, una tradición judía. Es cuando la nación judía conmemora la forma en que escapó de la esclavitud en Egipto. Por siglos ellos mantuvieron esta tradición y miles acudían a Jerusalén para celebrar, y donde muchos también esperaban cada año esta celebración para que se cumplieran las profecías acerca del Mesías que habría de venir. Pero aquellos hombres que estaban con Jesús, sus discípulos, sus amigos, aquellos hombres que estaban con Él esa noche, con su Maestro, ya sabían algo que no sabían los demás. El Mesías prometido estaba frente a ellos, compartiendo con ellos. Esa misma noche, te dije que fue una noche intensa, porque ocurrieron muchas cosas. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Fue un momento muy significativo, muy íntimo, muy trascendental. Cenaron juntos por última vez. Y luego de eso, Jesús los saca de los muros de la ciudad con rumbo al Getsemaní, el lugar que dentro de unas horas
Jesucristo sería traicionado y encarcelado. Pero antes, ellos pasan por una antigua viña y Jesús les da una de las enseñanzas más cruciales de las que ellos habían recibido en esos 3 años. Juan capítulo 15 registra las palabras de Jesús en los versículos 1, 2, 5 y 8. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Usemos nuestra imaginación y pensemos cómo habrían tomado esas palabras los discípulos. En una noche no en una noche tan linda como esta, en una noche tan significativa como esa, ellos quizás creyeron que Jesús les hablaría de cómo vencerían al Imperio Romano. Y les habló de una vid, de unos pámpanos. Les habló con firmeza que debían dar fruto. Ese es el anhelo de Dios. Él quiere que nuestra vida produzca una buena cosecha. Nuestra mayor realización personal llegará cuando nos dediquemos a cumplir esa misión con todo el corazón, no importando las circunstancias que están a nuestro alrededor. Juan 15:16 registra estas palabras de Jesús: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Así que cuando hablamos de dar fruto, nos referimos a ser productivos para Dios. Pero primero es bueno hacernos una serie de preguntas, ¿ok? Para poder comprender estas palabras de Jesús. ¿Qué crees tú acerca de esto, de que tu vida debe ser productiva para Dios? En otras palabras, es bueno preguntarnos qué he logrado en mi vida hasta este momento, que tenga importancia eterna desde el punto de vista de Dios. Y hablamos de esos aspectos de nuestra vida espiritual, de las decisiones que tomamos en la cotidianidad de nuestros días, en nuestras relaciones, en nuestro servicio a otro. ¿Qué hemos logrado en nuestra vida hasta este momento? Han sido 8 largos meses, difíciles meses. A principio de este año no pasaba por nuestra mente que experimentaríamos algo como lo que hemos vivido en este año. Y esta pregunta sigue siendo válida. ¿Qué hemos logrado en nuestra vida hasta este momento? Aún estamos a tiempo de hacer un inventario acerca de ser productivos para Dios, no importando las circunstancias que nos rodean. Muchos cristianos se han tomado este tiempo como un tiempo de reflexión, un tiempo de búsqueda, un tiempo para dedicar a la familia. Algunos cristianos han dedicado este tiempo como un tiempo para reforzar sus hábitos en la oración, en el estudio de la palabra. Pero hay que reconocer que muchos cristianos, en medio de las situaciones tan difíciles que hemos vivido, se les ha hecho difícil mantenerse de pie. Otros quizás han tomado esto como una especie de vacaciones, ¿no? De
Bueno, los domingos ya no nos reunimos, ni siquiera durante la semana. Hay contacto a través de redes sociales, a través del WhatsApp, de la aplicación. Pero bueno, yo no me siento tan obligado de hacerlo. Total, nadie me ve y muchos quizás se han tomado como una especie de vacaciones. Y en cambio hay otros que también anhelan desesperadamente en volver a vernos. Yo soy uno de ellos, ¿ok? Pero es importante que hoy, ya finalizando el año inclusive, podamos evaluar y hacer un inventario de nuestra vida acerca de ser productivos, si hemos sido fructíferos para Dios. La manera en que podríamos hacer esta evaluación o inventario es ver si estamos de acuerdo o no acerca de estas verdades que te voy a mencionar. ¿Ok? Verdades acerca de ser productivos para Dios. Primera verdad. Aceptar a Cristo solo es el principio de los planes de Dios para mi vida. Esta verdad me hizo pensar en una de mis conversaciones que he tenido en los últimos días con un amigo a quien he estado discipulando. Hemos decidido en estas últimas semanas, aún en medio del distanciamiento social, buscar las maneras, buscar las formas a través de mensajes, notas de voz y poder hacer un seguimiento acerca de la vida espiritual, una especie de mentoría, de discipulado. Y hablábamos de un término que se llama el Evangelio completo. Y lo definíamos como esa parte de nuestra vida espiritual con Cristo donde no se limita nada más al momento en que yo acepté a Cristo en mi corazón, le pedí perdón por mis pecados, tomé la decisión de bautizarme, de asistir a la iglesia y ya, eso es todo. No, hablábamos sobre el Evangelio completo como todo ese proceso en nuestro caminar en Cristo, después de haberlo aceptado, después de haberme bautizado, en un proceso de crecimiento, de decisiones, de cambios de pensamiento, en un mejoramiento continuo en mi relación con Dios, en mis relaciones con otros, en permitir que Dios entre en áreas de mi vida que yo he mantenido cerradas por mucho tiempo y dejar que Él sane áreas de mi vida que han estado quizás heridas, que han estado quebrantadas, que permitir que Dios incluso muestre a mi vida áreas de mi vida que yo no conocía. A eso nosotros lo llamamos el Evangelio completo. Y una verdad que tú y yo, la principal verdad que tú y yo debemos comprender acerca de ser productivos para Dios es aceptar a Cristo solo es el principio de los planes de Dios para mi vida. Otra segunda verdad es que Dios quiere que mi vida produzca una cosecha de importancia para su reino. Hago una pausa aquí para decirte que hay tres grandes necesidades en todos los seres humanos. Fuimos creados con estas necesidades. La de ser aceptados, la de ser afirmados y ser importantes. La de ser aceptados, ser afirmados o tener seguridad, estar seguros y ser importantes. Cuando en Cristo nos apropiamos de nuestra identidad como hijos de Dios, como sus amigos, apartados para Él, es decir, entendemos que somos santos, consagrados para Él. Cuando en Cristo nos apropiamos de esa identidad de que estamos insertados en su familia, ahora pertenecemos a su familia. No importando nuestras fallas, estamos unidos a Cristo. Aunque cometemos errores, estamos completos en Él. Entonces somos aceptados. Cuando en Cristo entendemos que ya no hay condenación por nuestro pasado y hemos sido perdonados,
Y comprendemos que las aflicciones de hoy, del presente, están cooperando para nuestro beneficio. Y que no hay que tener miedo del futuro, porque en Cristo se nos ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces estamos seguros, somos afirmados, estamos seguros. Y entonces, como consecuencia de ser aceptados y estar seguros en Cristo, hay un entendimiento que somos importantes, pero no en la definición de importancia que impone esta sociedad. Tiene que ver con esa identidad en Cristo que nos impulsa a comportarnos como tal y a tener un propósito aquí en la tierra. En Cristo somos luz en medio de las tinieblas. Marcamos la diferencia. Las personas quieren saber de Dios porque lo ven reflejado a través de nuestra manera de hablar y de vivir. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, inclusive nuestro temperamento, los recursos que están a nuestra disposición, las experiencias que vivimos, se convierten en instrumentos útiles en manos de Dios para marcar una diferencia, para impactar la vida de otros. Entonces somos trascendentales, somos importantes. Y hablo de este punto para reforzar esta segunda verdad. Dios quiere que mi vida produzca una cosecha de importancia para su reino. Y le sigue la tercera verdad acerca de ser productivos para Dios. Dios quiere que sepa, que yo entienda, comprenda lo que Él espera de mi vida y comprenda cómo puedo colaborar con Él todos los días. Esforzarme por permanecer activo y productivo no me garantiza que esté agradando a Dios. Así que yo me enfoco en lo que Dios espera de mi vida y hago algo que cuente de veras para la eternidad. Esa sería la cuarta verdad. No ando metido en varias cosas para querer agradar a Dios, sino que me enfoco en lo que Él me ha llamado a hacer, para hacer algo que cuente de veras para la eternidad. Y eso es ser productivo. Y como una quinta verdad que tú y yo debemos comprender acerca de ser productivos para Dios, es que Él quiere tanto que estemos a la altura del potencial de cosecha de nuestra vida, que Él entonces empieza a intervenir, utiliza personas, utiliza circunstancias, utiliza una pandemia para ayudarnos a producir una gran cosecha. Dios empieza a valerse de todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida para que nosotros podamos ser fruto, podamos dar fruto, ¿ok? Aún las circunstancias más difíciles, las situaciones más dolorosas, se convierten en una oportunidad para nosotros poder dar fruto, aprender de ellas, porque Dios ve un potencial en nosotros. Así que, ¿qué es la viña de Dios? ¿Y qué significa para nosotros? Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Jesús fue identificando todos los elementos que se encuentran en una viña y aparecen en este versículo que acabo de leer. Jesús es la vid. En la viña, la vid es el tronco principal que crece del suelo. Y Jesús es la vid. Jesús nació de José y María, ¿no? Pero Él es el Hijo de Dios. Y Él está junto con el Padre y el Espíritu Santo. El labrador es el Padre Celestial, es Dios. ¿Cuál es la función del labrador? Él cuida de cada pámpano de tal forma que produzca la mayor cantidad de uvas posibles. Así que Dios Padre, que es el Rey invisible de los cielos, Él está junto con el Espíritu Santo. Él es Dios y Él es el labrador.
quien se preocupa para que nosotros produzcamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pámpano. El pámpano somos tú y yo. Recordemos, el pámpano sale de la vid y produce brotes, hojas y fruto. El que sigue a Cristo y que ha recibido en fe el regalo de la salvación de Cristo es el pámpano. El fruto no crece en la vid, sino en nosotros, los pámpanos. Cuando la viña está bien cuidada, la consecuencia deseada es una gran cosecha de frutos. Ahora, ¿qué se puede considerar como fruto? Y aquí comienza una parte de este mensaje que comparto, donde va a haber mucho respaldo bíblico. Ten la Biblia ahí en la mano, o anota los pasajes bíblicos para que después puedas estudiarlos y profundizarlo en tu tiempo de estudio bíblico, en tu tiempo de intimidad con el Señor. Y comenzamos. ¿Qué se puede considerar como fruto? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 puede ser un buen comienzo acerca de esto. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Y aquí está la clave. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tú y yo debemos entender que dar fruto no es algo que producimos para ganarnos la salvación. Porque la salvación es un regalo que nosotros recibimos porque decidimos creer en Jesucristo, decidimos tener fe en Jesucristo. El fruto es algo que hacemos tú y yo como seguidores de Cristo para satisfacer una necesidad y entonces darle la gloria a Dios. Entendamos que dar fruto no es para ganarnos la salvación. La salvación la ganamos en el momento en que decidimos aceptar al Hijo de Dios, a Cristo en nuestras vidas. Ahora, el fruto que tú y yo producimos es como consecuencia de ser seguidores, nuestra decisión de seguir a Cristo para satisfacer una necesidad y darle la gloria a Dios. Vivimos para darle la gloria a Dios. Si estudiamos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que usa con frecuencia la palabra fruto como equivalente a la palabra buenas obras. Fruto es equivalente en el Nuevo Testamento de buenas obras. Y aquí comienza una lista que quizás te va a hacer sentir abrumado. Quizás te va a hacer sentir como que es el estándar de Dios y que tú y yo no hemos aún cumplido todo ese estándar que Dios ha establecido para nosotros sus hijos. Y que puede ser también abrumador la lista porque de allí pudiésemos sacar 1001 mensajes. ¿Ok? Comenzamos con Tito en el capítulo 3, versículos 7 al 8, que dice: por su gracia Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Eso es dar fruto. El versículo 14 de ese mismo capítulo de Tito dice: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien. Eso es dar fruto. Al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Ahora, ¿qué necesidades urgentes pudiesen ser? ¿No te parece que cumplir la gran comisión, por ejemplo, la que aparece en Marcos 6:15, tiene que ver con ser productivo y con
satisfacer las necesidades urgentes. ¿Y las necesidades urgentes de quiénes? De aquellos que necesitan de Dios, de nuestro prójimo. Por ejemplo, actitudes que tú y yo debemos desarrollar, como la hospitalidad, la generosidad, el dominio propio, la paciencia, la diligencia. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, en relación al dominio propio, la paciencia y la diligencia, dice algo muy importante. Pablo le comparte a su discípulo Timoteo: hey, mira, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Y vemos cómo allí Pablo motiva a Timoteo a dar fruto en cuanto al dominio propio, al decirle: mantén la calma en todo momento. Y es un versículo muy aplicable para nosotros en este tiempo. Ha sido necesario desarrollar en nosotros dominio propio en un momento, en un tiempo tan convulsivo, donde la información nos abruma, nos atormenta. El durar tanto tiempo en las redes sociales obteniendo todo tipo de información puede hacer que nuestro corazón se agobie y perdamos la calma. Y Dios también nos llama a desarrollar paciencia. Pablo le dice a Timoteo: soporta los sufrimientos. Nos hace recordar el mensaje de la semana pasada sobre los caminos del dolor. Cuando Dios reduce nuestra zona de comodidad y en medio de las aflicciones tenemos que transitar la vía del sufrimiento, la vía del dolor, y empezamos a desarrollar paciencia ante las circunstancias, con otras personas, paciencia con nosotros mismos. Y interesantísimo esto de la diligencia, cuando Pablo le dice a Timoteo: haz bien tu trabajo, porque en todos los ámbitos donde nos desarrollemos es importante hacerlo con excelencia, hacer bien nuestro trabajo, hacerlo con diligencia, y eso es dar fruto. Otra habilidad que se desarrolla en nosotros debería desarrollarse en nosotros para satisfacer necesidades urgentes, es ayudar al que sufre. Santiago 1:27 dice que creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, como ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Y muy propicio en este tiempo donde hemos visto florecer la maldad del mundo de una manera demasiado tangible y evidente, pero al mismo tiempo hemos visto también cómo la gracia de Dios se ha sobreabundado, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que está haciendo el bien, ayudando al desvalido. La iglesia se está extendiendo para ayudar a los que sufren. Y esto es importante desarrollarlo en nosotros para poder dar fruto. Ahora, vivir en santidad también es un aspecto importante al cubrir las necesidades, satisfacer las necesidades urgentes. ¿Sabes? Una vida en santidad es de inspiración para aquel que dice: no, yo no lo puedo lograr. Mi vida no tiene valor, yo soy un caso perdido. Pero al ver en nosotros, no perfeccionismo, al ver en nosotros no una aparente perfección, sino ver en nosotros genuinidad y un deseo profundo en cambiar, humildad, un estilo de vida que agrada a Dios, estamos también cubriendo las necesidades urgentes. Ahora, vamos rápidamente. ¿Qué necesidad urgente identificas en alguien que tú conozcas? Que necesite de hospitalidad, generosidad, donde tú también puedas ser de ejemplo en tu dominio propio, en paciencia,
en hacer bien tu trabajo, en vivir en santidad y estás cubriendo la necesidad en alguien. Ayudas al que sufre. Es importante que podamos atender este asunto en nuestras vidas. Oswald Chambers dijo: el gozo proviene de ver realizado por completo el propósito concreto por el cual fui creado y nací de nuevo, y no por el éxito al hacer algo que yo mismo he escogido. Dios nos ha creado con un propósito y vivir para sus planes causa satisfacción y gozo en nuestras vidas. Jesús también dice que hay 3 frutos o buenas obras de gran importancia que realizamos de forma privada en nuestra vida cristiana. Y en Mateo capítulo 6 versículos 1 al 18, no lo vamos a leer, vemos estos 3 frutos de manera importante, muy evidente, quise decir. Cuando damos, tu actitud en dar, tu actitud a la hora de diezmar, tu actitud en manifestar misericordia en otros es importante. Un segundo fruto basado en Mateo capítulo 6 versículo 1 al 18 es cuando oras, el tiempo que tú dedicas en oración, tu tiempo de intimidad con el Señor. Y un tercer fruto, cuando ayunas. ¿Cómo está esa disciplina espiritual? Recuerda que la intención de este mensaje es podernos evaluar y ver cómo está nuestra vida en relación a ser fructíferos, en relación a en ser productivos, ser eficaces y productivos para nuestro Dios. También dar fruto describe la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando permanecemos en Cristo, que es la vid. Gálatas 5, versículo 22 y 23 es un versículo clave en esto. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y estas virtudes del fruto del Espíritu no es nada más y nada menos que el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cada una de estas virtudes debemos trabajar en desarrollarlas en nuestras vidas. Dios nos llama a trabajar fuertemente para desarrollar estas cualidades santas en nuestro carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, respalda este principio bíblico cuando dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Ahora, vamos a ver cómo nos ha ido en este tiempo. Hemos complementado nuestra fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, con dominio propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios le hemos añadido afecto fraternal. ¿Cómo ha estado tu afecto fraternal en este tiempo? ¿Cómo ha estado tu amor por otros? Y el afecto fraternal con amor por todos. Y dice: cuanto más crezcan de esta manera, ahí está la palabra clave, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué área de nuestro carácter necesitamos dedicarle con más diligencia? ¿Qué áreas de tu vida de las cuales sabes que necesitas dedicarle más tiempo, más oración, más ayuno, leer más literatura bíblica que te pueda edificar y que pueda complementar esa área de la cual necesita trabajo en tu vida? Recordemos, dar fruto no es algo que producimos para ganarnos la salvación, porque la misma es un regalo que recibimos por nuestra fe en Jesucristo. El fruto
es algo que hacemos como seguidores de Cristo para darle la gloria a Él. Porque nuestro deseo es agradarle a Él. ¿Qué importancia tiene para nosotros el dar fruto? Recordemos que nosotros no escogimos a Dios, dice su palabra, sino que Él nos escogió a nosotros y nos encargó de que demos fruto. Y que no solamente demos fruto, sino que ese fruto permanezca, que ese fruto perdure. Muchos insistimos excesivamente en la fe en Cristo, y claro que sí, es importante la fe en Cristo, pero no le damos demasiada importancia al fruto para Cristo. Durante todo este tiempo hemos necesitado que se inyecte fuerza a nuestra fe. Los mensajes que hemos escuchado han ido enfocados a que fortalezcamos nuestra fe en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Y es importante, claro que sí, pero no le estamos quizás dando demasiada importancia al fruto para Cristo. Necesitamos ser productivos porque los resultados de nuestra fe son importantes. ¿Ok? Fortalecer nuestra fe en Cristo es importante, pero tiene que haber resultados de nuestra fe, y eso es muy importante. Fíjate que Juan capítulo 15 versículo 2 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Así que, ¿cuánto fruto quiere o espera Dios? Este versículo es un reflejo de nuestra vida espiritual. Si lo seccionamos, si escudriñamos este versículo 2 que es tan corto, podemos sacar varias cosas que tienen que ver con cuánto fruto quiere o espera Dios. Y es un reflejo de nuestra vida espiritual. Ningún fruto. Toda rama que no produce fruto. Nuestra vida espiritual también puede ser una vida que da fruto. Es decir, las ramas que sí dan fruto. Pero un reflejo de nuestra vida espiritual puede ser más fruto. Porque el propósito de Dios es que demos aún más fruto. Y aún así, mucho fruto. Que podamos producir mucho más. Es la aspiración de nuestro Dios. Él ve en nosotros el potencial para poder hacerlo. El ejemplo del apóstol Pedro en cuanto a dar fruto es un ejemplo propicio. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pedro acerca de una vida abundante? ¿Sabes? Nos identificamos con este hombre por su ímpetu. Él fue desafiado en esos 3 años con Jesús aquí en la tierra. Y cuando leemos en la Biblia sus experiencias con Él, hemos inclusive llegado a pensar: yo actuaría como Pedro, o yo he actuado así como Pedro. Y no me refiero precisamente a esos aspectos de piedad, esos aspectos espirituales, sino más bien a esos rasgos en Pedro que fueron muy humanos, en sus reacciones emocionales, en sus impulsos, inclusive en su manera muy racional de ver las cosas. Tú y yo hemos experimentado cosas muy similares a las de Pedro. Pedro vio el poder de Dios. Recordamos ese pasaje bíblico donde Pedro tiene la experiencia de ver el milagro de los peces. Él sale a pescar con Jesús y las redes comienzan a romperse en un milagro de fructificación, en algo sobrenatural que él nunca había visto. Y así nos ha pasado a nosotros. Hemos experimentado el poder de Dios en sanidad, en provisión en nuestras vidas, en donde Él ha abierto puertas donde creíamos que se habían cerrado, donde Él nos ha guardado de peligros. Igual que Pedro, hemos visto el poder de Dios.
Y así como Pedro, que decide seguir a Jesús, Jesús lo llama y le dice: ven, Pedro, sígueme. Yo te enseñaré a cómo pescar personas. Asimismo nosotros, tú y yo, hemos recibido un llamado de parte de Dios. Hemos sido impactados por su poder sobrenatural. Él ha captado nuestra atención y hemos escuchado su llamado diciéndonos: hey Franklin, ven a servirme. Hijo mío, hija mía, ven. Yo te enseñaré cómo pescar personas. Yo te enseñaré cómo ser un instrumento para mi gloria. Pero también hemos llegado a experimentar, como Pedro, el fracaso. Pedro le falló a Jesús. Él inicia una vida en donde él empieza a dar fruto, pero llega un momento donde él se encuentra consigo mismo, con la decepción de sí mismo, con la derrota, al negar a Jesús. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos fallado también a Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo de alguna u otra manera le hemos negado? Y no pensábamos que lo íbamos a hacer. En momentos hicimos oraciones muy honestas, así como Pedro le había dicho a Jesús: yo negarte jamás, jamás, maestro, jamás yo te fallaría. Pero resulta ser que sí, que Pedro llegó a fallarle, así como tú y yo le hemos llegado a fallar. Y Pedro, al ver todo ese escenario de fracaso y de vergüenza, de derrota, al morir Jesús, Pedro también deja el llamado de Dios. Y puede ser que tú y yo en alguna oportunidad hemos tirado la toalla con nosotros mismos en el servicio a Dios. Quizás durante este tiempo te has sentido inactivo y decir: bueno, no puedo ir a la iglesia. No he podido conectarme a mis hermanos como yo he querido. Es más, he tomado decisiones que jamás pensé yo que iba a tomar. Decisiones que me han hecho negar a Dios, traicionarlo. De hecho, he experimentado situaciones tan difíciles y dolorosas en mi vida. He transitado por el camino del dolor que yo siento que me he desviado, porque he visto injusto a Dios en medio de tantas aflicciones. Y en algún momento Pedro dejó el llamado de Dios. Y Dios, de una manera muy creativa, capta su atención. Después, cuando Jesús ya había resucitado, capta la atención de Pedro, repitiendo el mismo milagro de echar la red de la barca y pescar. Y Dios nuevamente repite el mismo milagro para abrir los ojos de Pedro. Y Dios le dice: tengo una segunda oportunidad contigo porque no he desistido de ti. Yo veo el potencial en ti para que tú puedas dar fruto, aun a pesar de tu fracaso, aun a pesar de tu situación difícil. Pero también Pedro fue desafiado por Dios, ¿sabes? ¿Recuerdas ese pasaje donde Pedro está desayunando con Jesús y Jesús le dice, el Jesús resucitado le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Se lo pregunta 3 veces. Y Pedro ya la tercera vez le contestaba: sí, Señor, yo te amo, tú lo sabes todo, sé que yo he pecado contigo, sé que te negué, pero quiero que sepas que te amo. Y en esas 3 oportunidades Jesús le afirmaba diciendo: bueno, yo tengo un llamado contigo, yo tengo un propósito contigo que no quiero que olvides. Yo tengo un llamado contigo para que puedas ser de influencia a otros. Y así como tú has experimentado mi amor que te protege, que te provee, que te perdona, yo requiero que tú seas un reflejo de mi amor para otros y alimentes, cuides de mis ovejas. Jesús no quería que el error de Pedro lo eliminara permanentemente como pescador de hombres. Y de igual manera sucede con nosotros. Jesús insiste en que tengamos una vida abundante a pesar de nuestras fallas. ¿Qué puede impedir
que tú y yo llevemos una vida abundante? Bueno, pudiésemos decir, yo soy demasiado común y corriente. Franklin, yo soy una persona que no tiene habilidades especiales. ¿Cómo puede esperar Dios que mi vida produzca resultados eternos? Y puede ser una mentira infundada en nuestra mente. No tiene fundamento. Y eso puede ser un impedimento para nosotros, creer que somos demasiado comunes y corrientes. Todo el mundo ahorita parece ser un instrumento de Dios en redes sociales, pero sabes, eso no es una norma, esa no es la única regla. Dios te quiere usar en algo, a través de tus dones, a través de tus aptitudes, de los recursos que Él ha puesto en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Hay algo en ti, en tu carácter, en tu temperamento, en las experiencias difíciles, en esta etapa inclusive de duelo que has tenido que vivir. Dios las quiere usar. Así que no eres una persona común y corriente. Pudieses pensar, es que estoy demasiado ocupado, ya tengo suficiente con esta situación económica que vivimos aquí en Venezuela. Y hacer todo lo que es necesario hacer para sobrevivir. Ya es suficiente con toda esta situación de pandemia y de aislamiento social, de cuarentena, como se le llame. No puedo destinar tiempo a dar fruto para Dios. Y debemos tener cuidado en este tiempo al pensar así, porque nuestras vidas pudiesen convertirse en vidas improductivas, infructíferas. Y sabes, es una mentira que pudiese estar sembrándose en nuestra mente. Estoy demasiado desalentado. Hemos llegado a pensar y decimos, cada vez que trato de hacer más para Dios, fracaso. Me ha pasado como Pedro demasiado en este tiempo. Mi soledad me ha hecho pecar una y otra vez. La situación del país, todo esto tan terrible que está ocurriendo, mi temor a ser contagiado de COVID, me ha llevado a desalentarme y a desanimarme. No quiero intentarlo de nuevo porque siento que una semana estoy bien y a la siguiente semana, al ver todos los obstáculos que se me presentan, llego a desalentarme. Quizás soy demasiado indiferente. Ese es otro pensamiento que me impide ser productivo para Dios. Me parece que esto de dar fruto, llegamos a pensar, me parece que esto de dar fruto es para los pastores. Eso es para la gente que está dedicada a la iglesia, líderes, gente de iglesia, gente que se cree inclusive perfecta. Y yo no soy uno de ellos. Eso es una mentira. No podemos ser indiferentes al llamado de Dios. Si has sido impactado y tocado por el amor de Dios, entiende. Debemos abrir nuestros ojos y oídos espirituales y escuchar la voz de Dios que nos está llamando hoy a ser fructíferos. Quizás nos sentimos inexpertos y decimos, quiero hacer grandes cosas para Dios, pero no tengo el trasfondo o la preparación que se necesita. Quiero decirte en el día de hoy, fuimos creados para dar fruto, más fruto y aún mucho más fruto todavía. ¿Cuánto fruto ves en tu vida hoy? Vamos a orar. Amén. Oh Jesús, muchas uvas, sarmientos, muchas vides luchan por nuestra lealtad. Prometen lo que no pueden cumplir. Quédate conmigo y encontrarás verdadero éxito, nos dice el trabajo. Haz que seamos tu máxima y única prioridad. No encontrarás otro lugar como este, dice nuestra familia. Quédate conmigo, llenaré esta insatisfacción que hay en ti, nos dicen las tradiciones religiosas.
Encuentra en mí aceptación, seguridad, importancia, y te hallarás a ti mismo, nos dice esta sociedad con sus placeres e ideologías. Pero Señor, aunque algunas de estas cosas se crearon para nuestro bien, no pueden competir contigo. Solo tú, Jesucristo, solo tú eres la vid verdadera. Solo en ti encontramos el lugar que nos corresponde en este mundo. Nosotros somos los pámpanos y solo por tu fuerza tendrá algún valor eterno nuestra breve vida en esta tierra. Por eso decidimos, por tu gracia, permanecer en ti, establecer nuestro hogar en ti, nuestro lugar cerca de ti. Señor, nos identificamos con Pedro, tu discípulo. Así como Él te amó, nosotros en nuestro corazón te amamos más que a nadie y más que a nada en el mundo. Sin embargo, con cuánta frecuencia las circunstancias, las situaciones difíciles, personas de nuestro entorno, personas completamente ajenas a nosotros, han sido el detonador para revelar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Reconocemos que como Pedro te hemos traicionado con nuestras acciones. Te negamos con nuestras malas decisiones y clamamos a ti pidiéndote que nos perdones. Clamamos a ti pidiéndote que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, porque queremos dar fruto. Oh Jesucristo, tu encuentro con Pedro luego de él negarte y tú haber resucitado nos recuerda que la verdadera adoración se basa en obedecerte a ti y en servir a otros. En verdad te amamos y nos deleitamos en comunicar este amor cuando oramos y cantamos. Pero dijiste que si te amamos en verdad, debemos obedecer entonces tus mandamientos. ¿Y qué nos pides? Además de amarte a ti, amar al prójimo. Oh Dios, cuando te amamos con todo el corazón, toda el alma, toda nuestra mente y todas las fuerzas, entonces podemos amar a los que tú amas. Permite que nuestro amor por ti se vuelque en servicio a otros. Tu gloria y bondad nos llama. Tu gracia y paz nos llena. Conocerte es el deleite de nuestra alma. Nos das esta fe preciosa y sin cesar la estás fortaleciendo con tu poder infalible en medio de estas circunstancias tan dolorosas. Clamamos a ti para que nos limpies de la corrupción de este mundo y nos capacites con las magníficas promesas en tu palabra. Por el poder de tu Espíritu Santo nos esforzaremos en crecer. Por el poder de tu Espíritu Santo nos esforzaremos en dar fruto en todo aspecto, en excelencia moral, en conocimiento, en dominio propio, en perseverancia, en sumisión a Dios, en afecto fraternal, en amor por todos, y decidimos avanzar, manteniendo los ojos fijos en Cristo. Amén y amén. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti,
nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, Señor. De nuestra rebelión a obediencia regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Manifiesta tu verdad. Guíanos a tu voluntad. Que venga tu reino. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos. Dios, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. ¿A quién iremos sino a ti?